¿Qué tal? En este breve video tutorial efectuaremos algunas consideraciones conceptuales acerca de lo que es el proceso penal en nuestra provincia. Básicamente, el proceso penal es la manera o la forma en la que se llevará adelante el juzgamiento de aquella persona que cometa un delito. Debemos entender como delito aquellas conductas prohibidas y sancionadas por el Código Penal. Dicho en términos sencillos, si el Código Penal es una especie de catálogo de conductas prohibidas, el Código Procesal es una suerte de manual de instrucciones de cómo deberá llevarse adelante el proceso. Dicho esto, podemos adelantar que el proceso penal se divide en dos partes esenciales: la instrucción o investigación y el juicio oral y público realizado por el Tribunal de Juicio. Como vemos, el proceso se lleva adelante por dos tribunales, uno que investiga y el otro que juzga propiamente dicho. Por lo tanto, cuando una persona cometa un delito, será primero investigado por el juez de instrucción, quien evalúa si existe mérito o probabilidad de que esa persona sea la autora del delito y eleva el caso a juicio si así lo considerare. Como se observa entonces, un solo hecho debe atravesar dos juzgados desde que se inicia con la denuncia hasta que se obtiene una decisión final. Solo resta decir que durante la investigación que lleva adelante por el juez de instrucción existe una etapa de revisión por apelación de las decisiones del juez que estará a cargo de la Cámara de Apelaciones de la provincia. Por su parte, la sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Juicio solo será revisable vía recurso de casación por el Superior Tribunal de Justicia. Téngase presente que con fines estrictamente didácticos, durante este tutorial, al referirme a la etapa de juicio oral del proceso, haré mención al Tribunal de Juicio, sin perjuicio de lo cual debe tenerse presente que el debate o juicio oral por delitos con penas privativas de libertad menor a 3 años se lleva a cabo en el juzgado correccional una vez finalizada la instrucción. Es decir, las reglas procesales que rigen ambos juicios orales, tanto en el Tribunal de Juicio como en el juzgado correccional, son las mismas. Ahora bien, habíamos definido brevemente el delito como aquella conducta prohibida, prevista en el Código Penal, y dijimos también que es el juez de instrucción quien debía investigar los hechos puestos en su conocimiento. Pues bien, la pregunta que debemos formularnos a continuación es: ¿quién o cómo se pone en conocimiento del juez de instrucción la comisión de un delito? Existen dos vías esencialmente. La primera es la denuncia. La denuncia la puede radicar cualquier persona, damnificada o no, que tome conocimiento de un hecho delictivo. Puede hacerlo en la comisaría, en la fiscalía o directamente en el juzgado de instrucción. Y, por otra parte, no debe perderse de vista que la policía, en ejercicio de sus facultades de prevención, tranquilamente podría tomar conocimiento de un hecho delictivo en flagrancia o en desarrollo, labrar la correspondiente acta y ponerlo en conocimiento también del juez de instrucción. En cualquier caso, sea por denuncia o por prevención policial, siempre será el juzgado de instrucción el encargado de recopilar la prueba necesaria para determinar si esa persona es o no la autora de ese delito. Como pueden ver, el juez de instrucción es un magistrado comprometido con la tarea de investigación, a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal de Juicio, que justamente es un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces, cuya función es escuchar el debate y la discusión trabada por las partes en el juicio y finalmente decidir si a esa persona, que es objeto de imputación de este delito, le corresponde o no una determinada pena. Dicho esto, podemos concluir que la diferencia entre ambos tribunales es que el juez de instrucción se expide, una vez recopilada la prueba necesaria para hacerlo, sobre el grado de probabilidad de que esa persona imputada sea la autora de ese delito. En cambio, el Tribunal de Juicio, una vez escuchadas las partes durante el debate o juicio oral, para poder emitir una sentencia condenatoria, deberá tener la certeza de que esa persona
es la autora del delito imputado. Pero veamos ahora rápidamente un diagrama visual del proceso penal tal como lo venimos desarrollando. Si tenemos en cuenta que el proceso se inicia con una denuncia o con la actuación o prevención policial, podemos decir que la instrucción culmina con la decisión del juez sobre la probabilidad de que esa persona sea la autora del delito, en cuyo caso deberá remitir las actuaciones al tribunal de juicio para que se realice el juicio oral y público, en donde las partes discuten la prueba incorporada durante la instrucción y finalmente el tribunal decide si esa persona es o no la autora del delito imputado. A modo de conclusión podemos decir entonces que el proceso penal es un único proceso llevado a cabo por dos tribunales diferentes, el juzgado de instrucción y el tribunal de juicio, que se inicia con una denuncia o intervención policial y culmina con una sentencia. Ahora bien, mención aparte merece el caso de los delitos cometidos por menores de edad. Si bien la estructura del proceso es idéntica, lo que cambiarán son los tribunales que llevarán adelante el juzgamiento de esta clase de delitos. Pero previamente a ingresar al análisis de las características del proceso de menores, debemos aclarar que la ley de menores o el régimen penal de la minoridad establece que toda persona menor de 16 años no será punible, es decir, son penalmente inimputables. Tampoco serán punibles aquellos menores de entre 16 y 18 años respecto a delitos reprimidos con penas de prisión menores a 2 años. Dicho de otro modo, los únicos menores pasibles de punibilidad o imputables penalmente son aquellos que, teniendo entre 16 y 18 años de edad, cometieren delitos reprimidos con penas mayores a 2 años de prisión, es decir, ciertos delitos graves. Ahora bien, si repasamos entonces el diagrama visual del proceso penal de menores, podemos observar que la estructura es idéntica al proceso penal de mayores, pero la diferencia esencial es que tanto la investigación como el desarrollo del juicio oral es llevado adelante por juzgados diferentes, por una cuestión de especialidad en la temática de menores. Es decir, en la etapa de instrucción interviene el juzgado de familia y minoridad, y en la etapa de juicio oral quien lleva adelante el debate es la sala penal de la Cámara de Apelaciones, haciendo las veces de tribunal de juicio de menores. Es importante referirnos brevemente a quiénes son los actores o las partes que intervienen durante el proceso penal. Básicamente son 3 o pueden ser 3: el imputado, el fiscal y el querellante. El imputado es la persona indicada como potencial autora de ese delito. Por lo tanto, tiene derecho a ser defendido por un abogado de su confianza, que puede ser un abogado particular, o, si así lo optare, puede ser defendido por el defensor público. Es decir, el Estado tiene la obligación de brindarle asistencia técnica al imputado si éste no tuviera los medios para pagar un defensor privado. El fiscal, por su parte, es quien representa los intereses del Estado y acusa e impulsa el proceso, pero no menos importante es su función de control de legalidad de los actos del proceso. Y por último, el querellante es aquella persona que fue ofendida por el delito directa o indirectamente, es decir, que de alguna manera se damnifica por la comisión de ese delito. Por lo tanto, se la autoriza a presentarse con un abogado, haciendo las veces de acusador privado, impulsando y proponiendo las medidas que considere relevante. En relación al imputado, solo resta decir que en nuestro derecho rige una garantía esencial del proceso, que es la defensa en juicio, o el derecho a la defensa en juicio, que determinó que nuestra Constitución provincial incluyera en su artículo 35 la obligatoriedad de que el imputado sea acompañado por su abogado defensor al momento de efectuar su descargo o indagatoria. Esta garantía se complementa con otra de raigambre constitucional igualmente importante, que es el principio de inocencia. Es decir, el imputado debe ser considerado inocente hasta que no recaiga una sentencia condenatoria que establezca lo contrario. Recapitulando entonces lo dicho hasta el momento,
podemos efectuar las siguientes consideraciones finales. El proceso penal ordinario de mayores se divide, como dijimos, en dos partes: la etapa de investigación, que está a cargo del juzgado de instrucción, y la etapa de juzgamiento oral, que está a cargo del tribunal de juicio. Durante la instrucción, las decisiones son revisadas previo recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes por la sala penal de la Cámara de Apelaciones. En cambio, la sentencia definitiva recaída una vez finalizado el juicio oral y público solamente podrá ser revisada previo recurso de casación por el Superior Tribunal de Justicia. Por su parte, el proceso penal de menores también, como en el caso de los mayores, se divide en dos partes: investigación y juicio oral, pero la instrucción es llevada adelante por el juzgado de familia y minoridad, puesto que por su especialidad tiene más y mejores herramientas para abordar la problemática de los menores. Por su parte, el juicio oral será realizado por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, que actúa en este caso como tribunal de juicio. Por este motivo, entonces, las decisiones que tome el juez de familia en su calidad de juez de instrucción, previa apelación por alguna de las partes, será controlada por la Sala Civil, no por la Sala Penal, de la Cámara de Apelaciones. Y la sentencia, sí dictada por la Sala Penal en su carácter de tribunal de juicio, será o podrá ser revisada previo recurso de casación por el Superior Tribunal de Justicia. Muchas gracias.